Pues muchas gracias, gracias Margarita, la verdad por la introducción. Sí, sí tengo esta situación, no me gusta mencionar esa palabra porque finalmente pues tiene un efecto cuando uno la repite, a final de cuentas es mi profesión, pero bueno, cuando lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ¿no? El nombre que se le haya dado, si le hubieran puesto otro nombre, es lo que implica la fortaleza que es esto, porque mucha gente que lo ha padecido pues como que ya no le gusta volver a escuchar eso, ¿no? Pero desafortunadamente esto no ha parado, ha crecido mucho en el mundo, ¿sí? Y año con año van cambiando las perspectivas de cómo se puede tratar y también ha cambiado mucho los resultados de qué es lo que está ocurriendo con algunos tratamientos, con algunos otros que son más sencillos, pero pues sigue habiendo tratamientos que son demasiado agresivos y hay otros que son más nobles y cada persona tiene una respuesta distinta dependiendo de muchas variables que existen. ¿Sí? La idea no es hacer una ponencia de carácter médico, sino de entender algunos conceptos que son importantes, básicos para poder entender lo que es esta problemática en salud. En primer lugar, lo que me gustaría decirles de esto es que se genera esta problemática en base a una mutación o una serie de mutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestras células, todas las células que tiene cada quien en su cuerpo, tienen la misma información genética, el mismo ADN. El ADN es las siglas de ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y es en lo que se basa precisamente nuestra genética. La genética en sí misma es un tema interesantísimo y el ADN se basa en otras sustancias, en cuatro bases que se les llaman el adenina, guanina, timina y uracilo, que no es importante que se las sepan, pero la combinación de estas es lo que va haciendo que nuestras cadenas de ADN tengan cierta información. Sí, y obviamente, pues ahí viene toda la parte de los cromosomas, de si somos personas altas, bajitas, robustas, de qué color se tiene la piel, el cabello, los ojos, si se va a tener pues cierta propensión a algunas enfermedades, que yo ya les voy a decir que conforme ha venido pasando el tiempo, yo ya no creo mucho en la genética de las enfermedades, ¿sí? Porque me doy cuenta que mucho tiene que ver con la energía que cada quien va acumulando en su vida y cómo maneja sus pensamientos, cómo va procesándolos, cómo en un momento dado hace que esos pensamientos le afecten o los desechen en un momento dado, que es lo mejor, ¿sí? Obviamente estando conscientes de que tenemos que tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida donde se contemplen muchas cosas importantes. Una de las primeras es el descanso, que debemos de tener todas las noches, un descanso pleno de 6 a 8 horas, dependiendo de cada persona. Sí, obviamente no porque nos acostemos a las 3 de la mañana nos vamos a levantar a las 10, no es el caso, hay que tratar de dormirse temprano, 10, 11 de la noche, contar sus 7, 8 horas, ¿sí? Para descansar mejor. Ese es un aspecto muy importante porque ahí, en ese periodo de 6 a 8 horas, ¿sí? Es donde el sistema inmunitario va a hacer todo su proceso, ¿sí? Para poder equilibrarse, corregir aspectos que tienen que ver con una detección de algunos microorganismos, la generación de anticuerpos y otros procesos más que van a dar la oportunidad a que nuestro ejército de defensas esté en óptimas condiciones para hacer el trabajo que se requiere. Cuando eso no sucede es cuando pueden comenzar los problemas. Aquí una situación que es importante y que yo creo que algunos de ustedes que hayan tenido algún familiar o amigo, ¿sí? Cercano, pues se habrán dado cuenta que muchas veces este problema cuando ya se detecta es porque ya pasó tiempo.
Cuando digo tiempo, pueden ser años. Sí, hay cierto tipo de estos que son los adenocarcinomas, que son muy calladitos, ¿no? Son, ahora sí que un tipo de cáncer que cuando ya se detecta es porque ya está causando problemas, ya creció, a lo mejor ya hubo una invasión o una metástasis a otro órgano, otro tipo de tejido. Ese es uno de los más peligrosos en ese sentido, aunque hay algunos que son más dañinos, ¿no? Que son más agresivos, ¿sí? Voy a tratar de no dar muchos nombres para no confundir, sino lo que quiero es que se pueda entender. Voy a tratar de hacerlo de esta forma, que se entienda cuál es el proceso por el cual ocurre esta enfermedad y cuáles son las medidas que nosotros debemos de tomar, tanto a nivel preventivo como correctivo. Bueno, entonces estábamos hablando de esta mutación o de esta serie de cambios a nivel genético que cuando se presentan y entonces hay esa información que cambió, las células donde se presentaron estos cambios, estas mutaciones, ¿sí? Vamos a hablar de unas células de la piel, para poner un ejemplo más claro. Si en estas células de la piel se comienzan a generar cambios de estas mutaciones, la reproducción de las células que estén en esa zona que está afectada, ¿sí? Podemos hablar de lo clásico que es una lesión en la piel, de un lunar, ¿verdad? Que pues lo vemos como algo normal durante toda nuestra vida, o de repente aparece un lunar ahí que no teníamos, y de acuerdo a la coloración, a la forma, a si tiene un volumen o no, es decir, si está plano o si tiene un cierto volumen sobre la piel, si existe o no un malestar, comezón, dolor, si va cambiando de formas muy extrañas y sobre todo el color, eso tenemos que ponerle mucha atención porque ahí se está generando posiblemente una mutación. Ahí el cuerpo se supone que tiene que detectarlo, se supone que ciertas células de los glóbulos blancos deben de detectar la presencia de esas células que no pertenecen porque tienen una información distinta. Vamos a ponerlo en una comparativa. Imagínense que una persona que tiene que estar revisando dentro de una Secretaría de Estado de un país, ¿sí? Ella y su organización de gente con la que trabaja, a todo tipo de personas que hablen otro lenguaje, ¿sí? Estoy poniendo una analogía muy vaga, pero bueno, es para tratar de explicarla. Entonces, estas personas tienen que detectar quién está hablando otro lenguaje e identificarlos y avisarle a la instancia que tenga que ser necesaria y decirle, oye, detectamos a estas personas que hablan este otro idioma. Y ese otro departamento tiene que enviar a unas personas, en este caso, se tiene que enviar unas células más especializadas para llegar y tomar información, ¿sí? Y llevar esa información con otro tipo de células para que se vayan a crear los anticuerpos correctos, los anticuerpos necesarios para que aquí sí ya un grupo de células de diferentes tipos lleguen a donde están estas células que no corresponden y comiencen a hacer sus diferentes acciones de neutralizar primero el crecimiento, de detener que no se reproduzcan más, y la otra acción es de comenzar a atacar. O sea, es identificar, neutralizar y atacar. El atacar es para ya irlo quitando del cuerpo. Y les voy a decir algo, sin temor a equivocarme. Todas las personas que estamos ahorita aquí en este Zoom, todas en algún momento se presentó una célula, una serie de células de este tipo en nuestro cuerpo, células cancerosas, pero el cuerpo pudo detectarlas. El cuerpo las detectó, las neutralizó y las erradicó y nosotros ni cuenta nos dimos. Pero es que así es como debe de ser. ¿Sí? Es que así nosotros no nos damos cuenta cuando todos los procesos del aparato digestivo se dan, ¿no?
Empezamos con la masticación, sí, luego la deglución, llega al estómago, hace su mezcla con jugos gástricos y de ahí las diferentes fases. Sabemos, por lo que hemos aprendido en la vida, que es un proceso, el digestivo, que lleva un tiempo, pero no estamos pensando en ello ni nos estamos dando cuenta, a menos que tengamos un malestar. Ahí sí decimos, ay, caray, sí, siempre decimos me duele el estómago, pero regularmente lo que empieza a molestar son los intestinos, donde está una segunda fase de la digestión. Pues así pasa, no nos damos cuenta, no nos dimos cuenta cuando se neutralizaron las células y se erradicaron. Así es como debe de funcionar nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmunológico. Pero cuando ese proceso falla, es cuando permite que entonces esas células que no deben de estar se multipliquen. Aquí desafortunadamente este tipo de células se multiplican, voy a poner un número para que sea en un contexto pues más entendible, se van a multiplicar 100 veces más rápido y de una forma desordenada. Van a crecer de una manera desordenada y eso es lo que puede caracterizar precisamente a un tejido, ¿sí?, de este origen. Cuando se puede ver en una imagen, en un estudio que puede hacer desde un ultrasonido, una tomografía o hasta unos rayos X, muchas veces también se puede detectar. Entonces voy a hacer de lo más sencillo: rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética con o sin contraste, y luego hay otro estudio más sofisticado que se llama el PET, ¿sí? En esos estudios pueden darnos la imagen, ¿sí? La imagen de cómo es la superficie, la forma, el tamaño, el volumen, ¿sí?, de este tejido que se llama tumor, ¿sí?, de un nódulo que va creciendo. Estos nódulos a veces tienen bordes irregulares, ¿sí? Y esos bordes irregulares es un crecimiento desordenado. Cuando un tumor es así, o una tumoración, porque también puede ser benigna, ¿sí?, es así como muy lisita, está más ordenado su crecimiento y muchas veces ese nódulo resulta ser no canceroso, no cancerígeno. Si entonces un especialista, un oncólogo, o en este caso un equipo multidisciplinario, va a actuar o va a intervenir para darse cuenta de todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí. Primero puede intervenir un médico general, o si, digamos, el problema se presentó en la piel, como decíamos, pues el dermatólogo comienza a ver esto, y entonces el dermatólogo o dermatóloga refieren al paciente con un dermatólogo, pero oncólogo, y el oncólogo hace ya sus pruebas. O sea, oncólogo es el especialista en cáncer, hace sus pruebas pertinentes para ver lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de células son? Hacen ahí algunas pruebas con reactivos. En la piel pues es más sencillo porque está a flor del cuerpo, ¿no? O sea, está regularmente por fuera. Cuando es interno, cuando vamos a decir que tiene un problema en un intestino o en el hígado, pues muchas veces se tiene que recurrir a un estudio que se le llama biopsia. La biopsia es introducir un instrumento, ¿sí?, que va guiado para poder llegar a ese nódulo, a esa tumoración, tomar una muestra, extraerla, y ya con esa muestra o muestras se hace un estudio, ¿sí?, que se le llama histiopatológico. O sea, del tejido va a tratar de detectarse si existe una patología, una enfermedad, y de esa manera se le puede dar un nombre y un apellido a este tipo de células cancerígenas, ¿sí? Cuando no existe nada, bueno, pues qué bueno, y se reporta que no hubo la presencia de células cancerígenas, y bueno, pues eso es obviamente una muy buena noticia para la persona, porque ya las personas comienzan a sospechar algo, ¿no? Y esto ya no me gustó, ya me están empezando a hacer este tipo de estudios, esto otro, pero la verdad es que aquí mucho el profesionista que le está atendiendo debe de tener, en primer lugar, un sentido común muy elevado. Me refiero a que deben de saber tratar muy bien
desde su actitud, desde la manera en que están viendo al paciente, sus expresiones faciales, corporales, porque no deben de asustar nunca al paciente, nunca deben decir, ay, caray, mira nada más cómo estás. No, o sea, uno puede leer y seguir platicando con el paciente, hacerlo sentir tranquilo. A veces el paciente está esperando que haya una expresión de esa naturaleza y si en verdad se detecta que no hay nada, pues vale la pena en ese momento, si sabe qué, pues todos los estudios que hicimos detectamos que no existe, ¿sí?, algún problema de esta naturaleza, ¿no? Ahí sí es importante decirlo. Cuando sí existe, hay que tener mucho tacto para decirlo, ¿sí? No puede uno decirle al paciente, ay, ¿qué cree? Imagínese que tiene 3 tumores aquí, detectamos en el hígado y parece ser que hay una metástasis en el páncreas. No, no se debe de manejar de esa forma. Mucha gente piensa diferente a mí, piensa que se le debe de hablar con toda la verdad al paciente. La verdad, cuando decimos se debe hablar con la verdad, yo me refiero a que sí tiene que tener los datos, estoy de acuerdo, pero hay que saber cómo manejarlo. O sea, la manera en que uno va a verbalizar, la manera en que uno va a expresar, esto es muy importante para no afectar en este momento los sentimientos, la percepción del paciente que está recibiendo la noticia, ¿sí? Y si viene acompañada la persona es mejor. A mí me gusta, por ejemplo, cuando un paciente, pues cuando yo ya tengo el dato de que está enfermito de esto, pues vengan o no acompañados ya es decisión del paciente, pero a mí siempre me gusta que venga acompañado de alguien más, porque a final de cuentas esa persona también es testigo de lo que estoy diciéndoles, de cómo estoy explicando el caso, ¿sí? Para que se pueda valorar y se pueda poner en el contexto adecuado del nivel o no de gravedad y saber cómo se va a abordar. Todo esto que estoy diciendo se da en base a la experiencia de cada profesionista y el sentido humano que les acabo de mencionar hace un par de minutos, ¿sí? Porque se puede tener 25, 30 o más años y a veces no se tiene ni una pizca de sentido humano para esos casos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado lidiar con los expertos en México pues de la oncología, y no voy a mencionar nombres, donde yo sin pelearme, simple y sencillamente hacerles una invitación a que se pueda abordar esto de otra forma. Yo como nutriólogo clínico lo abordo diferente. Un oncólogo lo va a abordar pues crudamente, como es directo en base a los estudios resultado, pues vamos a poder hacer esta quimioterapia o esta quimioterapia y radioterapia, o vamos a hacer ahora, se está manejando mucho la inmunoterapia. En fin, hay varias cuestiones que se pueden manejar, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer y del tejido donde se encuentra y el tiempo también, porque no va a ser lo mismo una persona que a lo mejor ya tiene 5 o 6 años con el problema, ya avanzó, ya creció mucho, a una persona que apenas se le está detectando. Y también del tipo de cáncer, porque no se va a tratar siempre de la misma forma. Entonces, todo eso en combinación es importante que pues no, ahorita a ustedes no les interesaría tanto cómo los va a tratar un profesionista en salud, más bien es cómo podría uno manejar esto si se enterara de que sí existe una problemática de estas. Tal vez les va a sonar como algo muy sencillo lo que voy a decir. Bueno, muy sencillo en el sentido de que lo mejor es no tener miedo. O sea, a lo mejor para mí es muy fácil decirles en este momento no tengan miedo, pero la verdad es un aspecto que se tiene que tomar mucho en cuenta, porque en el momento que se presenta el temor, el miedo, cambia mucho la percepción de la persona hacia cómo se va a poder manejar el caso, cómo se va a abordar, cómo se va a tratar, ¿sí? Y los resultados que se pueden esperar. Porque el miedo muchas veces hace que exista un pesimismo, se bloquea a la persona
y ya no hay manera de empezar a convencerlo de otras cosas muy favorables. Esa parte a mí me toca mucho manejarlo, mucho porque regularmente me tocan pacientes que ya vienen a veces en estado preterminal, terminal, que pues les llaman desahuciados, como que ya no quisieron hacer nada, los mandan a medicina paliativa, ¿sí? Que es una rama de la medicina donde les van a dar medicamentos para el dolor, para llevarla ahí más o menos, pero ya no para atacar el problema. A mí no me gusta tomar un caso como pérdida. Yo, si me presentan un caso, aunque esté en ese nivel, siempre le voy a decir al paciente, vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer esto y esto para que usted pueda comenzar a ver resultados. Sí, siempre voy a recomendarle la Numicard o una serie de Numicards dependiendo del caso, sí, porque yo sé que nos va a ayudar mucho. Eso para mí es prácticamente una garantía, porque para empezar, cuando un caso de estos se presentan u otras enfermedades es porque hay un desequilibrio en el campo electromagnético y obviamente no hay una armonía en el funcionamiento de los sistemas. ¿Sí? Yo he hablado mucho de la psiconeuroendocrinoinmunología, ¿sí? Que es una ciencia que estudia, o sea, donde se mezclan los pensamientos, ¿sí? El sistema hormonal endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Psiconeuroendocrino inmunología. Parece trabalenguas, pero es real, eso existe y se combina mucho hoy en día. Se debe de manejar esas áreas para poder ayudar al paciente, ¿no? Porque lo primero que hace el paciente, pues, es manejar su mente. Su mente no es el cerebro, su mente son los pensamientos. Y aquí hemos hablado infinidad de veces de la cuántica y cómo precisamente a través de los pensamientos estamos produciendo esos quantums, esas unidades de la energía cuántica que van a llevar un mensaje y van a regresar con un mensaje dependiendo de esa energía que nosotros le queremos poner o que le estamos a lo mejor dotando, ¿sí? A ese pensamiento y esa percepción sin darnos cuenta. Pero si nos damos cuenta, vamos a hacerlo positivamente, ¿sí? Y lo primero, como les dije, es no tener miedo. Que entonces la Numicard siempre va a ser un excelente aliado con nosotros, ¿sí? Para cualquier persona, cualquier problema de salud, pero en estos casos de los que estamos hablando, pues aún más porque desde el primer minuto en que se la pongan ya está actuando, ¿sí? Digo, y yo me estoy basando a un problema grave de salud, pero puede ser para cualquier cosa, ¿no? A lo mejor para una ligera infección gastrointestinal, sí, que hubo a lo mejor una infección de vías urinarias, pues en todo eso va a servirnos, ¿sí? Pero dada mi especialidad o el área donde yo me dedico, como nos lo dice Margarita, al cáncer es a lo que más me dedico y a las enfermedades autoinmunes, como puede ser la esclerosis múltiple, el lupus, ¿sí? La fibromialgia no es enfermedad autoinmune, ¿sí? La polimiositis, la glomerulonefritis, en fin, esas enfermedades que tienen así como nombres muy raros, a eso nos dedicamos de enfermedades infecciosas y metabólicas. Yo en mi profesión como nutrólogo clínico no tengo un límite, ¿sí? Porque todo lo puedo manejar a través de alimentos, de sustancias derivadas de alimentos muy concentrados, ¿sí? Ya inclusive a nivel terapéutico que se les llama nutracéuticos, y una gama muy amplia de nutrientes que vienen precisamente de los alimentos y que en combinación ejercen ciertos efectos que van a ayudar en múltiples problemas, ¿no? Entonces ya abarcamos el problema de lo que es el origen, ¿sí? La detección, el proceso, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer para corregirlo? Bueno, en mi caso yo ya les dije lo que estamos utilizando y obviamente tenemos como bandera principal nuestra NUMI, ¿sí? Y voy a subrayar esto. Nuestra NumiCard no cura el cáncer ni ninguna enfermedad, ¿sí? Para que no vayan a decir que
Yo dije que pues para una persona con cáncer se le da y ¿se va a buscar su curación? Sí, claro que sí. En mi posición, ese es mi papel. Yo a ningún paciente le digo, no, o sea que ya no tiene usted remedio. A mí nunca me ha gustado jugar ese papel, porque entonces yo estoy contribuyendo al estado de un ánimo tan bajo que ya su vibración que tiene la persona, ¿sí? Viene derrotado y mi papel es el contrario, es subirle la frecuencia, ¿sí? Para que tenga una esperanza real, porque al subir la frecuencia estamos haciendo que todos los sistemas funcionen mejor y podríamos estar saliendo de un círculo vicioso y entrar a un círculo virtuoso que permita que todo comience a trabajar equilibradamente, porque somos energía. Sí tenemos este cuerpo que tocamos, que sentimos, del cual estoy hablando y demás, pero somos pura energía. El átomo está 99% vacío y ese 99% que está vacío es pura energía, ¿sí? Y la energía viene en partículas subatómicas, que pueden ser los quantums, ¿sí? Que pueden ser los quarks, los spins, los taquiones, y ahí no voy a meter más porque es una ciencia muy bonita, es información muy, muy interesante, pero quiero regresar más a la parte biológica, ¿sí? De este tipo de enfermedad. Entonces, se va a abordar con esa certidumbre de que sí se puede lograr un cambio favorable, se tiene que cambiar o hacer un plan de alimentación adecuado al tipo de problema que se tiene. Siempre se va a manejar una hidratación adecuada y aquí tenemos la gran ventaja de manejar nuestra Numicar para ionizar el agua y las bebidas que podemos tomar. Habrá personas que pueden hacer una combinación de agua pura, como dicen aquí en Colombia, de aromática, ¿verdad? O de infusiones, ¿sí? Que pueden ser pues muy sabrosas dependiendo de la combinación, ¿sí? Y hay personas que dirán, bueno, ¿puedo tomar café? Pues dependiendo de la problemática, sí, también pueden ionizar el café, sí. Lo que sí sería una tontería es meternos en el área de querer ionizar una bebida alcohólica que no tiene caso y pues, obviamente para un paciente así ni siquiera se permite, ¿sí? O ionizar una soda, una gaseosa, un refresco, como le llamamos en México, eso también sería una tontería, ¿no? O bebidas que estén muy azucaradas. En México se acostumbra mucho las aguas frescas, ¿sí? Y se endulzan con azúcar refinada, pues el azúcar refinada, la harina refinada, los aceites refinados son enemigos número uno para este tipo de problemática y también cierto tipo de lácteos y las cantidades de lácteos, ¿no? Alimentos como la leche y derivados de estos también no son muy buenos alimentos. A lo mejor vamos a tener que hacer una segunda plática, ya estoy viendo que son 20 minutos para la hora y yo sé que va a haber muchas preguntas, ¿sí? De la parte de la alimentación lo podemos abordar en otra ocasión porque es muy amplio, ¿sí? Pero quiero dejarles nada más esto así como algo subrayado. Todo paciente que tenga este problema ya diagnosticado tiene que alejarse inmediatamente de los azúcares refinados y todos sus derivados, o sea, el azúcar refinado, el azúcar blanca, y aunque le llamamos azúcar morena, también tiene un cierto tipo de refinamiento. La mejor sería el azúcar mascabado y el mejor endulzante o edulcorante natural, ¿sí? Que pueden encontrar y que no tiene ningún problema, ¿sí? Es la stevia, si es de buena calidad, y el fruto del monje. Esos son los dos únicos que yo les diría que los tomaran. ¿Ok? Harinas refinadas y todos sus derivados. México, y me vuelvo a concentrar ahí, bueno, pues porque las costumbres que luego hay ahí en México también, digo yo, Dios mío, ahora que estoy yo acá en Colombia noto la diferencia y digo que es verdad que en México comemos muchas cosas que no, ¿eh?
O sea, por ejemplo, las harinas refinadas, harinas blancas, nos encanta comer mucho pan, ¿sí? Muchas sopas de pasta, arroz blanco, antojitos, ¿sí? De que estén fritos. Y ahí vienen los aceites refinados, ¿sí? Que son pésimos los aceites vegetales que nos venden y que se ven muy bonitos ahí en color dorado, natural y en botellas ahí muy llamativas. Es un alimento pésimo. Si pueden utilizar aceite de coco, algunos aceites vegetales refinados, no todos son buenos. ¿Sí? Los más caros son los mejores, pero pues ni los vamos a tratar de buscar. ¿Sí? Pero un aceite de coco bien manejado puede ser muy bueno. Un aceite de olivo, pero no para cocinar, sino para utilizar en una receta, en una ensalada, es excelente. El aceite de ajonjolí es lo mismo, es muy bueno, ¿sí? Y hay otros que son más comerciales como el aceite de uva, ¿sí? Que es extra virgen, sí lo pueden encontrar, también lo pueden utilizar, pero los mejores son los primeros que dije. Todo lo que es cártamo, soya, maíz, que es que cánola, la cánola no existe, es una combinación ahí de cosas muy raras, ¿sí? Y la margarina, por favor, sáquenla de su vida, ¿sí? Todo eso es pésimo alimento y aunque no estemos enfermos lo tenemos que quitar. ¿Sí? O sea, vamos a manejar un aspecto de la alimentación más concentrado porque, bueno, esa es mi materia y luego no nos damos cuenta que el comer 20, 30, 40 años cosas inadecuadas es lo que nos va a enfermar. Y una de las enfermedades que va a contribuir más a una mala nutrición es precisamente esta de la que estamos hablando. Y una buena nutrición, pues es la que nos va a alejar de ello, ¿no? Y de verdad que no es tan difícil comer bien, ¿eh? De verdad que no. Es nada más saber llevar una disciplina, acostumbrarla, llevarla a darnos cuenta y se puede manejar para toda la familia, no nada más para la persona que esté, entre comillas, enfermo o padeciendo de alguna patología. No, es para toda la familia. La verdad, cuando yo le mando a un paciente decirle, mira, este es tu plan de alimentación para enfermedades crónico-degenerativas, y les digo así subrayado, si esto lo emplean para toda la familia, es una dieta muy saludable y a todo mundo les va a ayudar independientemente de la edad, considerando obviamente los extremos, o sea, un infante, ¿sí? O sea, un bebé que debe de llevar una alimentación muy especializada, y si es una persona de más de septagenaria, octogenaria, ¿sí? O más, que a lo mejor ya tiene ciertas limitaciones, bueno, está bien en las cantidades y elegir dentro de los alimentos que se les dan para que coman bien, ¿sí? Pero hay todos esos antojitos tan fabulosos que hay en México, ¿sí? Pues así como de vez en cuando, ¿eh? Y no habitualmente, o sea, que cada fin de semana ay, se nos antoja, ¿no? Clásico, ya saben que ni voy a mencionar los platillos, pero es de vez en cuando, ¿sí? Lo mejor es llevar fíjense, una dieta tipo mediterráneo, es sumamente saludable y no se queda uno con ganas de comer otras cosas de verdad. Cuando ya aprende uno a saborear, ¿sí? A tener en el paladar esos sabores tan ricos y apreciarlos, bueno, en mi caso, a mí me ha gustado mucho, sí, y ahora que tuve la oportunidad y que tengo ya 3 meses aquí, he podido ver el cambio en mi paladar, en mi aparato digestivo, porque me alejé de ciertos alimentos que yo ni allá en México me daba cuenta, digo, sí sabía, pero dice, ay, de vez en cuando, pues, ahora que regrese, sí, pues iban a ser muy, muy de vez en cuando, ¿no? Porque ya me di cuenta que pues no es por ahí, ¿no? Y enaltezco mucho de la alimentación de este país porque tienen todo muy fresco. La verdad es que el huevo sabe muy diferente, el pollo sabe muy diferente, las carnes son muy frescas. No digamos en el reino vegetal tienen verduras, hortalizas y fruta mucho, muy rica. Yo me he alejado de las harinas. Tienen sus famosas arepas que son muy ricas, son como unas tortillitas gruesas de harina de maíz bueno,
son muy sabrosas y muy versátiles para preparar. Y también les gusta comer mucho el pan, ¿sí? Por donde quiera hay panaderías con cafeterías muy ricas, ven, hay cosas muy ricas, pero si se aleja uno de esos, no le hace uno falta. Ahí va, hay muchas cosas muy buenas. Bueno, Margarita, son 8:46, bueno, para mí 8:46, 7:47 para ustedes. Si hacemos algunas preguntitas, pues estoy a la orden. Claro que sí, doctor, porque sí quedan pocos minutos y seguramente quieren hacer algunas preguntas. También hay algunas preguntas en el chat, algunas las he respondido, pero vamos a comenzar con Carmen Gloria. Adelante, Carmen, puedes abrir tu audio. Hola, buenas noches. Yo quería Hola. acotar lo que... Buenas noches, don eh, Raúl. Yo quería acotar a lo que dijo usted. Es que sale Margarita y no me acordaba de su nombre, disculpe. No No hay se Eh, preocupe. problema. lo primero que dijo de las charlas sobre la genética. Hace harto tiempo, hace como unos 16 años atrás, un estudio de los niños que eran adoptados. Y se hizo este estudio con los niños adoptados que tomaban las enfermedades de sus papás adoptivos, no de las enfermedades de los papás originales, por decirlo así, de los que lo habían co-creado. Lógicos. Entonces, sí, entonces le quería aportar a eso, que uno puede tener la capacidad de cambiar eso, que no siempre, no, si toda la familia es diabética, todos vamos a ser diabéticos. Si hay problemas de lo que estamos hablando, renales, todos son lo mismo, ¿no? Porque el entorno tiene que ver, la alimentación que usted está aportando mucho, los hábitos, el alcohol, el cigarro, todo eso va generando las enfermedades, entonces no necesariamente es genético. Como le digo, ese estudio lo voy a buscar porque realmente es bien interesante, lo leí hace muchos años atrás, para aportar un poco más si usted sigue con este tema, porque es revolucionario, creo yo, el cambio que uno puede hacer si no es genético una enfermedad. Así Claro, que eso, es don excelente. Raúl. Qué buen comentario, Carmen. Le agradezco mucho. Es que eso es exactamente, usted lo dijo en otras palabras, pero es eso. O sea, la parte de la genética puede llegar a tener ahí un potencial, pero no se tiene que manifestar si las costumbres, los hábitos en muchos sentidos, sí, se modifican. Como usted dice, un niño que fue adoptado y si los padres tienen malos hábitos alimenticios o uno de ellos es alcohólico o fuma y demás, pues si el niño va adoptando ese tipo de hábitos, pues claro que va a adoptar ciertas enfermedades que fueron provocadas por esos malos hábitos. Sí, al contrario, también vamos a suponer que el niño venía de padres biológicos con ambos diabéticos, mamá y papá. ¿Sí? Y bueno, al niño lo adoptaron unos papás que resulta que tienen muy buenos hábitos alimenticios, practican deporte, tienen costumbres muy buenas en su familia, sus hermanos que viven en casa, que son los hijos biológicos de los papás, ¿sí? Conviven de una forma muy bonita, tienen una buena familia. Ese niño, aunque sus papás hayan sido diabéticos y en alguna manera, si cupiera la posibilidad de que genéticamente tuvieran ese gen de la diabetes, no necesariamente va a ser diabético. ¿Por qué? Porque se acostumbró a hacer otras cosas. ¿Sí? Por eso esa ciencia de la epigenética. No tengo tiempo de hablar de la epigenética, en otra ocasión lo haremos, pero es muy fácil. Epi, ¿sí? Que es encima de la genética, para que vean ustedes cómo se puede modificar en un entorno el comportamiento de las células para que no exista ese tipo de situaciones o se corrijan, ¿sí? Es algo muy interesante. Entonces, muy, muy buen comentario, Carmen. ¿De dónde es usted? De Chile, don Raúl. Usted es de Chile, ok, ok. Bueno, pues felicidades por Bueno, es una gracias. excelente aportación y vamos a tener que hablar en otra ocasión de todo esto porque es total y absolutamente cierto. Bueno, yo lo creo y lo que acaba de decir usted, yo le doy un respaldo del 100%. Bueno, Gracias, gracias. Gloria. Digo, ¿es Carmen Gloria o Gloria? Ah, sí, es Carmen Carmen Gloria. Gloria. Ok, Sí, buenas noches. buenas noches.
Gracias, Carmen. Adelante, Hilda. Ajá. Buenas noches. Bienvenida. Sí, me, sí Buenas me- noches. Buenas noches, doctor. Pues yo nada más comentarles un poco de mi caso. Hace como pues más de año y medio ya me diagnosticaron un melanoma en un brazo. Ok, Este, y bueno, pues el procedimiento, según la oncóloga, era pues el tratamiento me operaron, me lo quitaron y hubo una metástasis en ganglios de la axila. Y la oncóloga pues recomendó un tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Pero yo no quise tratarme, siempre se me ha hecho eso muy agresivo. Y opté por alternativas, ¿no? Opté me llegó información de una terapia de megadosis de vitamina C. Era un conjunto de terapias, ¿no? Megadosis ujú, de vitamina C, eh, campos magnéticos pulsantes, ok. eh, con un aparato así muy grande, ¿no? Como que de mucha Sí, potencia, ¿no? lo conozco. Ajá. Ujú, Eso, una hemovacuna ok, y es autovacuna, creo, hemovacuna o autovacuna. Y ozonoterapia. ok. Y pues obviamente estuve también con la alimentación, siempre he llevado una alimentación pues más o menos saludable, ¿no? Y ahora pues llevo un régimen ya más controlado, se puede decir, de alimentación. Y bueno, después de la cirugía, como a los 2 meses o 3 meses después de esta terapia, me llegó el accesorio. Y empecé a usar el accesorio. Ahorita cargo 5 accesorios. y Muy bien. y todos mis estudios han salido bien desde entonces, todos. Factores o, ¿cómo se llama? Fabuloso. Factores tumorales y todo eso han salido bien. Y pues estoy actualmente solo con los accesorios, la dieta, el agua ionizada. Ujú. Y pues yo me siento muy bien. Y sí, concuerdo mucho con todo lo que usted ha dicho acerca de la alimentación. Y también pues, de lo que decía Carmen, también de esto de la epigenética, ¿no? En mi familia no hay antecedentes directos de cáncer. Y sin Ok. embargo, me tocó. Este, Bueno, pero le tocó, pero porque ahí en el caso de los melanomas, la ujú, exposición de alguna forma al sol y ciertas sustancias que a veces uno tiene en la piel y lo que ocurre, pues esa fue la cuestión de un melanoma que se le presentó, pero usted hizo todo lo correcto. O ujú. sea, perdón, yo no quiero ir en contra de la oncología ni nada, pero si no aceptó la quimio y la radioterapia, sí, nada más fue la extirpación y luego se trató con cosas muy nobles, muy homogéneas, muy afables para su cuerpo. Ahí está el resultado, pero fue constante, Sí, sí, y yo le sí. aseguro una cosa, Ujú. siempre usted desde el principio creyó que iba a salir adelante, ¿sí o no? Así es, sí. Yo dije, no, yo no quiero quimioterapia, radioterapia, eso no es para mí. Y sí, automáticamente me fueron llegando y me fue llegando información acerca de otras terapias. Lo primero que me llegó fue de la megadosis de vitamina C y después el accesorio, ¿no? Eso es Toda esa información le llegó porque usted estaba fluyendo con esa información y el así es. universo lo tenía ahí y le dijo, a ver, Hilda, ahí te va esto, agarra eso, ahora entiendo, ahora esto, ahí te va esto, ahí te va esto. Y ahora eres una plena convencida, Ujú. ¿sí? De que estas terapias funcionan bien. Para algunas personas a lo mejor los campos magnéticos pulsantes no van a ser tan benéficos, sí, y va a utilizar otros, pero todo lo que utilizaste, digo, lo conozco y te funcionó bien. Si tú dices que me funcionó más la vitamina C o la hemovacuna, pues no sabemos, pero no importa. Lo importante es que usaste
terapias que son homogéneas a tu cuerpo, favorables, y aquí estás y lo estás platicando. Yo desde aquí te envío un abrazo y una felicitación, y gracias por compartirnos esto. Esto que tú acabas de decir, lo que acaba de decir Carmen también, me encanta porque para mí son más valiosos que lo que yo les haya dicho. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Hilda, muchas gracias.